Padre, ¿por qué hay tanta controversia cuando se dice que los musulmanes adoran al mismo Dios único que nosotros los cristianos? ¿Es el mismo cierto? Ya lo vamos a leer del mismo texto para que quede claro, ¿sí? Eso es un tema muy interesante. La respuesta corta es sí y no. Nos unen a ellos solamente en cuanto a la conciencia de un creador. Eso lo dice el mismo Concilio Vaticano II y el Catecismo, ¿sí? No es que está diciendo es exactamente el mismo. Dice, nos une porque es en cuanto el creador. Pero ya vamos a verlo. Numeral 841. Nos encontramos aquí la iglesia y los no cristianos. Y estamos dentro de la iglesia es católica. Y esto pertenece a la siguiente sección, párrafo, que es la iglesia es una santa católica y apostólica. Del artículo 9, creo en la iglesia católica, en la santa iglesia católica. Ok. Vamos entonces donde está el numeral de los musulmanes. Y dice, las relaciones de la iglesia con los musulmanes. ¿Cómo se entiende esta relación o esas relaciones? Que está basado esto en Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, y también en Nostra Aetate, ¿no? Nostra Aetate. También documento del Concilio Vaticano II, el 16 y el número 3. Aquí está, Lumen Gentium. Vamos a ir al número 16, por si luego queremos profundizar en el numeral, y está aquí, y aquí está, y luego vamos al número 3 de Nostra Aetate. Aquí está, Nostra Aetate, número 3, la religión del Islam. Ok. Leamos primero el catecismo y luego vemos lo siguiente. Lo que les dije como respuesta rápida, no las saquen de su cabeza para que entiendan lo que se está diciendo aquí. ¿Sí? Ok. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Es decir, que creen en un único Dios. O sea, atención, no están diciendo que creen absolutamente todo igual que nosotros en lo que se refiere a Dios. No, se está diciendo que reconocen al Creador, y si hay el Creador significa que creen en un Dios único, es decir, que son monoteístas. Creen en un solo Dios y lo reconocen como Creador. En cuanto a esto, por reconocer a un Dios único que también les puede salvar, entonces en eso se conecta con la creencia también o con la fe cristiana, que nosotros también creemos en un único Dios que es creador de todo. En eso. Entonces ellos también hacen parte de este designio, ¿no?, de salvación, porque Dios quiere que todos se salven. Ellos también están dentro del pensamiento de Dios, evidentemente. Pero la pregunta luego es, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede dar esto? Y ahí viene todo un desarrollo teológico al respecto de las religiones, ¿sí? Pero por lo menos en cuanto al reconocimiento de un único Dios, lo tienen. En eso, un visto. Pero en el resto no, evidentemente. Porque ellos pueden contemplar al Dios creador y ven su rostro, pero a oscuras. Saben que existe, pero todavía no le llegan a conocer, y por eso la necesidad de la evangelización, para que conozcan al Dios creador que ellos tienen, pero de una manera completa y total, porque al conocerle solamente como creador y con ciertas cualidades o propiedades que no son correctas, entonces no van a poder reconocer realmente su rostro. Y aquel que no ve el rostro del Creador a través de su Hijo Jesucristo, no va a poder contemplarle claramente, y por ello tienen sus doctrinas y también sus creencias, porque aún no llegan a la plenitud de la luz de la revelación que se da en Jesucristo. ¿Se entiende esto? Ok, hasta eso la primera línea. Y continúa. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes,
que creen en qué o reconocen al Creador, es decir, un solo Dios monoteísta y que Él ha creado. De la nada se entiende, ese es el título del Creador, ¿no? Entre ellos están ante todo los musulmanes que profesan tener, dicen ellos, la fe de Abraham. Ahí tenemos otro punto. Ok, monoteístas, un Dios creador y además se entroncan o se vinculan y se unen a la fe de Abraham porque ellos creen ser hijos de Abraham también, porque ellos proceden de la descendencia, no de la descendencia de Ismael. Proceden de la descendencia de Ismael, no de Isaac. Como proceden de Ismael, y Abraham dio también una bendición a Ismael, ¿se recuerdan? Eso está en la Sagrada Escritura. Entonces, ellos hacen parte de este pueblo descendiente también de Abraham. Y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso. Atención a esto. Una vez que se entroncan en la fe de Abraham, están adorando a ese Dios Yahvé, a ese Dios Elohim, a ese Dios, al Dios omnipotente, creador de todo, de Abraham, ¿sí? A Yahvé, digamos así. Se unen y adoran a este Dios. Lo adoran a este Dios de Abraham, que es también nuestro Dios. En ese sentido, ¿se entiende? Adoran al mismo Dios de Abraham, que también es el Dios de los judíos y también es el Dios de los cristianos. Pero, ¿cuál es la distinción? La que he hecho antes. No contemplan a este Dios, sino solamente, y por eso lo dice así el texto, como único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Eso nos une, porque creen en el Dios de Abraham, que es único, que es misericordioso, ya se ha dicho antes, es creador y que además es juez, que va a juzgar al fin del mundo. ¿Se entiende esto? En esto, digamos así, nuestra oración se dirige al mismo Dios, porque es el mismo Dios de Abraham. Jesucristo, pues se remonta también, habla de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él da, Jesucristo, ratifica y da por sentado que el Dios de Abraham es el Dios correcto, el cual Cristo ha venido a revelar su rostro, ha venido a manifestarlo en su revelación plena, que es con la misma persona de Jesucristo. ¿Se entiende esto? En cuanto a esto que se ha mencionado, se puede decir que adoramos a este Dios. Y adoran con nosotros, dice, al Dios único, porque hemos dicho que es creador, como creador es monoteísta la religión de ellos, creador y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Ese es el sentido del por qué nosotros podemos decir que adoramos en esta línea histórica al mismo Dios de Abraham, al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo, evidentemente, pero haciendo la distinción clarísima, grandísima, evidentemente, de lo que nosotros tenemos, que en cambio es Cristo, su Hijo, la palabra, el Verbo eterno, que vino a manifestar ahora realmente quién es ese Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Los judíos lo contemplan y lo ven como a tientas y a oscuras, como es solamente en el Antiguo Testamento. Y los musulmanes lo contemplan y lo miran también como a tientas porque no tienen la plenitud de la revelación. ¿Se entiende esto? De eso también se podría decir de otra manera, pero si seguimos digamos, la explicación o la analogía con la luz, que he dicho que ellos ven a tientas, con Cristo está todo iluminado, se podría decir lo mismo en cambio de los cristianos, en otro sentido, porque ahora, miren, lo que nos une a los judíos, musulmanes y cristianos es Abraham, a nivel histórico, al mismo Dios. Abraham al mismo Dios. Dios Yahvé, ¿sí? Pero en cambio a los cristianos nos une todavía alguien más que Abraham, que es Cristo. A los cristianos, me refiero a aquellos que son cristianos pero que no son católicos, nos une Cristo para contemplar al Padre. ¿Se entiende? O sea que los cristianos tienen todavía más luz. Esto en cuanto a la revelación, porque de ahí
a la cuestión, yo qué sé, moral, ya depende de cada individuo. Cada persona tiene que vivir según su convicción y avanzar según el designio de Dios, según este hombre, esta mujer esté buscando la voluntad de Dios. Y ahí viene nuestra misión, que es que en medio de esa búsqueda sincera que tiene el musulmán, el judío, el cristiano no católico, hasta dentro de los católicos también, que le vayamos a anunciar a Jesucristo, la buena nueva, para que entiendan, se dejen abrazar por el misterio que se revela y puedan contemplar al Padre. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Y por ello, en ese sentido, insisto, en cuanto a Abraham, es al mismo Dios de Abraham. En cuanto a Cristo, no, porque ellos no creen que Cristo es lo que nosotros creemos que es. Y por ello, ahí hay una semejanza, hay una similitud con judíos y musulmanes, y luego hay una diferencia también muy grande, pero muy grande evidentemente, que en cambio es Jesucristo. Lo que hace el Catecismo de la Iglesia Católica es proponer dentro de este diálogo, ¿no?, que también reconozcamos esto en los musulmanes. Si queremos profundizar más, entonces tendríamos que venir al Lumen Gentium y leer el párrafo número 16. ¿Sí? Y aquí se explica todavía más detalladamente qué significa esto. Y al final también hace las advertencias, que los hombres guiados pues por sus deseos muchas veces se han desorientado y han caído en cosas pues evidentemente que no son acordes a la voluntad de Dios porque no tienen la revelación, digamos, plena. Si nosotros siendo cristianos y conociendo a Cristo y teniendo la palabra de Dios y teniendo la tradición, hemos caído históricamente en cosas muy lamentables, ahora imagínate más un musulmán, un judío. Estamos hablando en términos, digamos, críticos al respecto de ya el comportamiento que deberíamos tener o que tenemos o que hemos tenido a lo largo de la historia al respecto de esa revelación, ¿sí? Porque tú eres cristiano y tienes la revelación y puede ser que estés en pecado mortal. Y ahora ¿no?, estás igual que un pagano, ¿no?, aunque tienes la revelación. Entonces aquí viene una cuestión de lo que se nos da, que es lo que marca la diferencia con los judíos, los musulmanes, que es Cristo, y eso hace una gran diferencia. Y otra cosa es cómo nos comportamos delante de esta revelación. Y luego también tenemos nuestra etate que nos habla sobre el Islam. Y luego también sobre los judíos, por ejemplo, ¿no? Y bueno. Y solamente aquí luego se habla del vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas. En primer lugar, el de origen y en el fin comunes del género humano. Y hace también una exposición al respecto de esto. Y luego acentúa el axioma eclesiológico, cristológico también, fundamental de fuera de la Iglesia no hay salvación, para que se entienda de qué manera un musulmán podría llegar a salvarse. Y aquí está la explicación. Pero no es el tema, solamente para que lo tengan en cuenta por si quieren profundizarlo, ¿sí? ¿De qué manera un musulmán podría, por ejemplo, salvarse, o un judío, o un ateo inclusive, ¿no? ¿De qué manera? Ok. Ahí está respondida la pregunta. Ojalá que les ayude en algo. Si quieren, ahí estaban los numerales, pueden profundizarlos, ¿ya? Ok, disculpen, como que ahí me fui demasiado.